Ok, saludos gente, yo soy Trackbook, invitándote a la audiolectura. Estamos dándole audiolectura al libro titulado La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dentro de la Biblioteca del Derecho, comenzamos. Continuando con el artículo 19. Eh, el artículo 19 menciona que ninguna detención ante la autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición sin que justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará el delito que se impute al acusado en el lugar y tiempo de circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como un delito a la que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio. El desarrollo de la investigación, de la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas, explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de la vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado en la forma que se señale la ley. La prorrogación de la detención a su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo de antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el que el acto mismo de incurrir el plazo y si no recibe la constancia mencionada dentro de las 3 horas siguientes podrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso si la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuera conducente. Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada, el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo
clame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. Artículo número 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Apartado A de los principios generales, fracción 1. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Sección número 2. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. Sección número 3. Para los efectos de la sentencia solo se consideran como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas, como la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada y que por su naturaleza requiera el desahogo previo. Sección número 4. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictorial y oral. Sección número 5. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusatoria conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa respectivamente. Sección número 6. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que éste esté presente o la otra, respetando en todo momento el principio de la contradicción, salvo las excepciones que establece con esta Constitución. Sección número 7. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, que podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley, si el imputado reconoce ante la autoridad judicial voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su participación en el delito, existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación. El juez citará audiencia de sentencia y la ley establecerá los beneficios que se podrá otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad. Sección número, fracción número 8. El juez solo condenará cuando no exista convicción de la culpabilidad del procesado. Fracción número 9. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Fracción número 10. Los principios previstos en este artículo solo se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. Apartado B. El apartado B menciona de los derechos de toda persona imputada. Ahora sí, fracción número 1.
a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Fracción número 2. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho de guardar silencio, en lo cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio. Fracción número 3. A que se le informe tanto en el momento de su detención como su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez los hechos que se le imputan y los derechos que se le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantengan en reserva el nombre y los datos del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesando o sentenciando que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada. Fracción número 4. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y al auxiliársele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite en los términos que señale la ley. Fracción número 5. Será juzgado en audiencia pública por un juez o un tribunal. La publicidad solo podrá registrarse en los casos de excepción en la que determine la ley por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. En consecuencia, más bien en delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrá tener valor probatorio cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado o de objetarlas o de impugnarlas y de aportar pruebas en contra. Fracción número 6. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele la declaración o entrevistarlo a sí mismo antes de su primera comparecencia ante el juez. Podrá consultar dichos registros o la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva de las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley, cuando en ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente relevados y para no afectar el derecho de defensa. Fracción número 7. Será juzgado antes de 4 meses sin que se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión, y antes de 1 año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. Fracción número 8.
Tendrá derecho a una defensa adecuada por un abogado, el cual elegirá libremente, incluso desde el momento de su detención, si no quiere o no puede nombrar a un abogado después de haber sido requerido para hacerlo, el cual el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y este tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. Fracción número 9. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare al proceso. En ningún caso será superior de 2 a 2 años, salvo en su prolongación en la que se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que en ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención, apartado C, de los derechos de la víctima y del ofendido. Bueno, continuando del inciso C de los derechos de la víctima o del ofendido, fracción primera menciona que al recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal. Fracción 2. Coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los datos y elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes a intervenir en el juicio o interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Perdoné, un poco enfermo. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa. Fracción tercero. Recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia. Fracción número cuarto. Fracción cuarta, perdón. Que se le repare del daño en los casos en que sea procedente del Ministerio Público, estará obligado a solicitar la reparación del daño sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo puede solicitar directamente y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará los procedimientos ágiles para ajustar las sentencias en materia de reparación del daño. Fracción quinta. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos, cuando sean menores de edad, cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro, delincuencia organizada y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
El Ministerio Público deberá garantizar la protección de las víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que investigan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación. Fracción sexta. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Fracción séptima. Impugnar ante la autoridad judicial en las comisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha para la reparación del daño, etcétera. Continuando con el artículo 21, menciona que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por 36 horas o en trabajo a favor de la comunidad. Pero si el infractor no pagare la multa o que se le hubiese impuesto, se permutará por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 36 horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornada o salario de un día. Tratándose de trabajadores o no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía no excederá del equivalente a un día de su ingreso. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa se impondrá por infracción de reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso, y el Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal en los supuestos y condiciones que fije la ley. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado, en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La seguridad pública es una fracción de cargo y de la Federación, el Distrito Federal y los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, de la investigación, la persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley. En las respectivas competencias que esta Constitución señala, la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil,
disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública y estará sujeto a las siguientes bases mínimas. Apartado inciso. La regulación de la sección ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación de los integrantes y de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será de competencia de la Federación, el Distrito Federal y de los municipios del ámbito de sus respectivas atribuciones. Una vez más, una disculpa, ando un poco muy enfermo, estoy muy grave, pero eso no me detiene para ofrecerles una audiolectura. Bueno, sin más preámbulo, vamos a darle continuación a la audiolectura. Intentaré no molestar con esos sonidos, ¿no? Bueno, vamos a seguirle. B inciso, el establecimiento de las bases y de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. C inciso, la formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. D inciso, se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas y de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública. Inciso, los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. Artículo 22. Queda prohibida las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera otra de las penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione al bien jurídico afectado. No se considera la confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando lo declare una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada a la comisión de un delito. Tampoco se considerará la confiscación del decomiso que ordene la autoridad judicial y de los bienes en el caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen el abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia en el caso de extinción del dominio, que se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas. Fracción primera, será jurisdiccional y autónomo del de materia penal.
Fracción número 2. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de persona y enriquecimiento ilícito respecto de los bienes siguientes. A inciso, aquellos que sean instrumento, objeto o producto de delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia en la que determine la responsabilidad penal, pero existen elementos siguientes para determinar el hecho ilícito que sucedió. De inciso, aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior. Se inciso, aquellos que estén siendo utilizados por la comisión de delitos por un tercero, si un dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo. De inciso, aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada. El acusado por estos delitos se comporte como dueño. Fracción tercera, toda persona que se considera afectada podrá imponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes. Ok, continuando con el artículo 23, menciona que ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ya sea en juicio que se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absorber de la instancia. Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyen un delito a falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar actos públicos de expresión de esa libertad con fines públicos, políticos, de proselitismo o de propaganda política. El Congreso no puede dictar leyes que establezca o prohíban religión alguna. Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos, los que extraordinariamente se celebren fuera de estos que se sujetarán a la ley reglamentaria. Artículo 25, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que esté mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias
para generar un mayor crecimiento económico, proveniendo la inversión y la generación de empleo. El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar, generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y de los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que se otorga esta Constitución. Al desarrollo económico nacional concurrirá con responsabilidad social el sector público, el sector social, el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación. El sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal de la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado, que en su caso establezcan, tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y del servicio público y de transmisión y distribución de la energía eléctrica, así como la explotación y extracción del petróleo y demás hidrocarburos. La nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo que dispuesto por los párrafos sextos y séptimos del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas, la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal para garantizar la eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrá realizar. Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privado de acuerdo con la ley para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. Bajo los criterios de equidad, productividad y sustentabilidad, se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que le dicte el interés público y al uso y beneficio general, los recursos productivos ciudadano, su conservación y el medio ambiente. La ley establecerá los menoscabos que faciliten la organización y expansión de la actividad económica del sector social, de los ejidos, organizaciones y trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan de la mayoría o exclusivamente a los trabajadores en general, de todas las formas de organización social para la producción y distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. La ley alentará y protegerá la actividad económica que realizan los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional,
promoviendo la competitividad, implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales en los términos que establece esta Constitución. Artículo 26, apartado A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y democratización política, social y cultural de la nación. Los fines del proyecto nacional contenidos de esta Constitución determinará los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa mediante los mecanismos de la participación que establezca la ley y que recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan de los programas del desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el Sistema Nacional de la Planeación Democrática y de los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y de los programas del desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de la planeación y de las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante los convenios con los gobiernos y entidades federativas. Induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El Plan Nacional del Desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial con vertientes sectoriales y regionales. En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley. El Estado contará con un sistema nacional de información estadística y geográfica cuyos datos serán considerados oficiales para la Federación, Estados, Distrito Federal y municipios y los datos contenidos en el sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. La responsabilidad de normar y coordinar de dicho sistema será a cargo de un organismo con una autonomía técnica y de gestión de personalidad jurídica y patrimonio propios y con facultades necesarias para regular la captación y procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia. El organismo tendrá una junta de gobierno integrada por 5 miembros, uno de los cuales fungirá como presidente de esta y del propio organismo, en las cuales serán designados por el presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La ley establecerá en las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información y Estadística Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información y transparencia, objetividad e independencia,
Los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno: la duración, el escalonamiento de su encargo. Los miembros de la Junta de Gobierno solo podrán ser removidos por la causa grave. No podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los remunerados en instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia, y estarán sujetos a lo dispuesto por el título cuarto de esta Constitución. Apartado C menciona que el Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, que será un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la mediación de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social estará integrado por un presidente y 6 consejeros, que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como en los ámbitos académico y profesional, tener experiencia mínima de 10 años en materia del desarrollo social y no pertenecer a algún partido político o haber sido candidato a ocupar un cargo público de elevación popular. Serán nombrados bajo el procedimiento que determine la ley por el voto de las 2/3 partes de los miembros representantes de la Cámara de Diputados. El nombramiento podrá ser objetado por el presidente de la República en un plazo de 10 días hábiles, y si no lo hiciere, ocupará el cargo el consejero de la persona nombrada por la Cámara de Diputados. Cada 4 años serán sustituidos 2 consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen presupuestos y ratificados para un segundo periodo. El presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social será elegido de los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su cargo 5 años, podrá ser reelecto por una sola vez y solo podrá ser removido en sus funciones en los términos del título cuarto de esta Constitución. El presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social presentará anualmente a los poderes de la Unión un informe de actividades y comparecerá ante las cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley. Continuando con el artículo 27. Un momento. Ok. Continuando con el artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendida dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, lo cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solo se podrán hacerse por causa de utilidad pública mediante la indemnización. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponerla a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles a la aprobación con objeto de
hacer una distribución equitativa de la riqueza naturales susceptibles a la aprobación con objeto de hacer la distribución equitativa a la riqueza pública, cuidar su conservación, lograr el desarrollo y equilibrio del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, dictará las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la función y conservación y mejoramiento y crecimiento de los centros de población para reservar y restaurar el equilibrio ecológico, para el fraccionamiento de los latifundios, para disponer los elementos de la ley reglamentaria, de la organización, exploración colectiva, de los ejidos y comunidades para el desarrollo de la pequeña propiedad rural, para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños de la propiedad que pueda sufrir perjuicio de la sociedad. Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos subhumanos, submarinos, zócalos submarinos de las islas, de todos los minerales y sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyen depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados por la industria, los yacimientos de piedras preciosas, de sal, gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas, los productos derivados de la descomposición de las rocas cuando su explotación necesita trabajos subterráneos, los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes, los combustibles minerales sólidos, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, y el espacio situado sobre el territorio nacional en la extensión de los términos que fije el derecho internacional. Son propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y en los términos que fije el SIGDOF 2001-1960, que significa, en otros términos, que sin corrección del Diario Oficial de la Federación, Derecho Internacional de las Aguas Marinas Interiores, de lagunas y esteros que se comuniquen permanentemente o intermitentemente con el mar, las de los lagos interiores de la formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes, la de los ríos y sus afluentes directos o indirectos desde el punto del cauce que se incline, que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de la propiedad nacional, la de los corrientes constantes o
intermitentes. Sin corrección, del Diario Oficial de la Federación del 20 del 01 de 1960, el 20 de enero de 1960, y sus afluentes directos o indirectos cuando el cauce de aquellas en toda su extensión o en parte de ellas sirva de límite al territorio nacional, o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra, o cauce la línea divisora de la República, la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas estén cruzadas por las líneas divisoras de dos o más entidades, o entre la República y un país vecino, cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre las dos entidades federativas, o a la República con un país vecino, la de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y que se extraigan de las minas y los cauces, lechos o riberas de los lagos, corrientes interiores en las que exija y que fija la ley las aguas del subsuelo, que pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno cuando lo exija el interés público, o se fijen otros aprovechamientos, o el Ejecutivo Federal, para reglamentar su extracción y utilización, aún al establecer zonas vedadas, al igual para las demás aguas de propiedad nacional, cualesquiera otras aguas o incluidas en su enumeración anterior, se consideran como parte del integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los estados. En los casos en los que los párrafos anteriores, en el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible la explotación y el uso y el aprovechamiento de los recursos de que se trata por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo la en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y sustancias que se refiere al párrafo cuarto regulará la ejecución y comprobación de los que se efectúen y deban de efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha del otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia que dará lugar a la cancelación de estas. El gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que en las leyes prevean, tratándose de minerales radioactivos, y que no se otorgan concesiones en la que corresponden exclusivamente a la nación, planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En estas actividades no se otorgarán concesiones sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos
con particulares en los términos que establezcan las leyes mismas, que determinará la forma en los que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Bueno, tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos, con el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgará concesiones con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyen al desarrollo de largo plazo de la nación, en el que ésta llevará a cabo a las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante las asignaciones a empresas productivas del Estado y a través de contratos con estas o con particulares en los términos de la ley reglamentaria para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos. Las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares en cualquier caso los hidrocarburos en el subsuelo que son de propiedad de la nación, y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. Corresponde también a la nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear, la regulación y sus aplicaciones en otros propósitos en el uso de la energía nuclear, y solo podrá tener fines prácticos. La nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a este los derechos de la soberanía y de las jurisdicciones que determine las leyes del Congreso. La zona económica exclusiva se entenderá de 200 millas náuticas, medidas a partir de la línea de base desde la cual mide el mar territorial. En aquellos casos en que esa extensión produzca la superposición con las zonas económicas exclusivas de otros estados, la delimitación de las respectivas zonas se hará en la medida en que resulte necesario y mediante el acuerdo de estos estados. La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación se regirá por las siguientes prescripciones. Fracción primera. Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y la sociedad mexicana tienen derecho para adquirir el dominio de tierras, aguas y sus accesiones, o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado, para conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones y considere como naciones considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y no de invocar por el mismo protección a sus gobiernos. Por lo que se refiere a aquellos bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación los bienes que hubieran adquirido en virtud del mismo. En una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir dominio directo sobre tierras y aguas. El Estado, de acuerdo con los intereses públicos internos y principios de la
reciprocidad podrá, a juicio de la Secretaría de Relaciones, conceder autorización a los estados extranjeros para que adquieran en el lugar permanente la residencia de los poderes federales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones. Fracción segunda. Las asociaciones religiosas que contribuyan en los términos del artículo 130 y su ley reglamentaria tendrá la capacidad para adquirir, poseer o administrar exclusivamente los bienes que sean indispensables para el objeto con los requisitos y limitaciones que establezca la ley reglamentaria. Fracción tercera. Las instituciones de beneficencia pública o privada que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados o cualquier otro objeto lícito no podrán adquirir más bienes raíces que los indispensables para su objeto, inmediato y directamente destinados a él, con sujeción a lo que determine la ley reglamentaria. Fracción cuarta. Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos, pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto. En ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forasteras en mayor extensión de lo que respectiva y equivalentemente a 25 veces a los límites señalados a la fracción vigésima. A ver, perdón. La fracción 25ª de este artículo de la ley reglamentaria, en la cual regulará la estructura de capital y el número mínimo de socios y de estas sociedades a efecto de que las tierras en propiedad de la sociedad no excedan en relación con cada socio los límites de la pequeña propiedad. En este caso, toda propiedad accionará individual o correspondiente a los terrenos rústicos será acumulable para efectos de cómputo. Asimismo, la ley señalará las condiciones para la participación extranjera en dichas sociedades. La propia ley establecerá los medios de registro en control necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto por esta fracción. Fracción quinta. Los bancos debidamente autorizados conforme a las leyes e instituciones de crédito podrán tener capitales impuestos sobre propiedades urbanas y rústicas de acuerdo con las prescripciones de dichas leyes, pero no podrán tener en propiedad o en administración bienes raíces en los que enteramente necesarios para su objeto directo. Fracción sexta. Los estados en el Distrito Federal, lo mismo como en los municipios de toda la República, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos. Las leyes de la Federación y los estados en sus respectivas jurisdicciones determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes, la autoridad administrativa
hará la declaración correspondiente en el precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada. Se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea en este valor que haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el de mérito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras y deterioros incurridos por la propiedad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a su resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas. El ejercicio de las acciones que corresponden a la nación por virtud de las disposiciones del presente artículo será efectivo por el procedimiento judicial, pero dentro de este procedimiento por el orden de los tribunales correspondiente que dictará el plazo máximo de un mes. Las autoridades administrativas procederán desde luego a la ocupación y la administración, remate o venta de las tierras, aguas o que se trate a todas las acciones sin que en ningún caso pueda revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes que se dicte la sentencia ejecutoria. Fracción séptima. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de la población, ejidales y comunales, y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para las actividades productivas. La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos de los indígenas. La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de las tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de las acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores. La ley con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convenga en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y cada ejidatario sobre de su parcela. Asimismo, establecerá los procedimientos de los cuales los ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí con el Estado y con terceros a otorgar el uso de sus tierras y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios. Entre los miembros del núcleo de población igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio de su parcela. En caso de la enajenación de parcelas, se respetará el derecho de su preferencia que prevea la ley. Dentro de un mismo núcleo de su núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la equivalente a un 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo ejidatario deberá ajustarse en los límites señalados en la fracción 25ª.
La Asamblea General es el órgano supremo del núcleo de la población ejidal o comunal, como la organización y funciones de la ley que señale el comisariado ejidal o los bienes comunales electo democráticamente en los términos de la ley. Es el órgano representado del núcleo y responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. La restitución de las tierras, bosques y aguas a los núcleos de población será en los términos de la ley reglamentaria. Ok. Fracción octava. Se declaran nulas, a inciso, todas las enajenaciones, tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades hechas por los jefes públicos, gobernadores de los estados o cualquiera otra autoridad local en convención a lo dispuesto de la ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones relativas. De inciso. Todas las concesiones, composiciones o ventas de tierra, aguas y montes hechas por las secretarías del Fomento de Hacienda o cualquiera otra autoridad federal desde el día 1 de diciembre de 1876 hasta la fecha, con los cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos en común repartimiento de cualquier otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades y núcleos de población. C. Inciso. Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicados durante el periodo de tiempo a lo que se refiere la fracción anterior por compañías, jueces u otras autoridades de los estados o de la federación con los cuales se haya invadido o ocupado ilegalmente tierras, aguas, montes de los ejidos, terrenos de común repartimiento de cualquier otra clase pertenecientes a núcleos de población, quedan exceptuadas de nulidad anterior únicamente las tierras que hubieran sido tituladas en los repartimientos con apego de la ley del 25 de junio de 1856, poseídas con nombre propio a título de dominio por más de 10 años, cuando su superficie no exceda de 50 hectáreas. Fracción novena. La división reparto en la que se hubiere hecho con apariencia de legítima entre los vecinos de algún núcleo de aprobación y las que haya habido error o vacío podrá ser nulificada cuando así lo soliciten las 3/4 partes, los vecinos que estén en posesión de una 1/4 parte de los terrenos en materia de la división o en 1/4 parte de los mismos vecinos cuando estén en posesión de las 3/4 partes de los terrenos. Fracción décima. Se deroga. Fracción décima primera. Se deroga. Fracción décima segunda. Se deroga. Fracción décima tercera. Se deroga. Fracción décima cuarta. Se deroga. Fracción décima quinta. ¿Qué creen? En los Estados Unidos mexicanos, que quedan prohibidos los latifundios, se considera pequeña propiedad agrícola lo que exceda por un individuo de 100 hectáreas de riego o de humedad de primera o sus equivalentes o en otras clases de tierras. Para los efectos de equivalencia se computará una hectárea de riego por 2 de temporal por cuarto
por 4 de agostadero de buena calidad y por 8 de bosque, monte o agostadero de terrenos áridos. Se considera a sí mismo como propiedad humana, como propiedad, la superficie que no exceda por un individuo de 150 hectáreas cuando las tierras se dediquen al cultivo de algodón, si reciben riego, y de 300 cuando se dividen al cultivo de plátano, caña de azúcar, café, enequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales. Se considera pequeña propiedad ganadera la que no exceda por el individuo de la superficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o equivalente en ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos. Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera de otras ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad, si hubiese mejorado la calidad de sus tierras, seguirá siendo considerada como una pequeña propiedad, aun cuando en virtud de la mayoría obtenida se rebasen en los términos señalados en esta fracción, siempre que se rehúsen los requisitos que se fije la ley. Cuando dentro de una pequeña propiedad ganadera se realizan las mejores de sus tierras y estas se destinen a los usos agrícolas de la superficie utilizada para este fin, no podrá exceder en ningún caso en los límites en los que se refiere en los párrafos segundo y tercero de esta fracción, que corresponda a la calidad en la que hubiera tenido dichas tierras antes de la mejora. Fracción 26ª se deroga. Y continuando con la fracción 27ª, el Congreso de la Unión y la legislatura de los estados y sus respectivas jurisdicciones expedirán las leyes que establezcan los procedimientos y fraccionamiento de la enajenación de las extensiones en las que se llegasen a extender los límites señalados en las fracciones cuarta y 25ª de este artículo. El excedente deberá ser fraccionado por enajenación por el propietario dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación correspondiente. Si transcurrido el plazo el excedente no se ha enajenado, la venta deberá hacerse mediante la pública almoneda, en igualdad de condiciones, que se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley reglamentaria. Las leyes locales organizarán el patrimonio de la familia, determinando los bienes que deben de constituirlos sobre la base que será inalienable y estará sujeto a embargo ni a gravamen ninguno. Fracción 28ª. Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechas por gobiernos anteriores desde su año de 1876 que hubieran traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la nación por una sola persona o sociedad, y se faculta al Ejecutivo de la Unión para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves para el interés público. Artículo 29.
Con base a esta constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justa agraria con objeto de garantizar la seguridad pública, seguridad jurídica, perdón, en la tendencia que le asigna sin corrección del diario oficial de la Federación, tierra ejidal, comunal, o sea, la incorrección del diario oficial de la Federación es del 3 de febrero de 1983, de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y en la cual apoyará la asesoría legal de los campesinos. Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites y terrenos ejidales, comunales, cualesquiera que sea el origen de estos territorios, se hallen pertinentes o se susciten entre dos o más núcleos de población, así como relaciones o tenencia de tierras de los ejidos y comunidades para estos efectos. En general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados en la autonomía en plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal, designados por la Cámara de Senadores o en los recesos de esta por comisión permanente. La ley establecerá un órgano para la procuración de la justicia agraria. Quiero hacer una corrección de volada. Estaba diciendo fracciones vigésimas. Me equivoqué. Pues ya andamos con una lectura de casi 1 hora y media. Es normal, bueno, no sé, es anormal para mí porque nunca me quedé tanto tiempo. Las fracciones que mencioné no son vigésimas, son décimas. Son décimas. Así que a partir de... Un momento. A partir de que empiezo a decir décima, se deroga. Décima primera, décima segunda, décima tercera, décima cuarta, décima quinta. De la décima a décima cuarta están derogadas. Décima quinta es en la que menciono, en los Estados Unidos quedan prohibidos y los latifundios ya están. La décima sexta está derogada. Décima séptima, Congreso de la Unión, de la Legislatura de los Estados, respectivas jurisdicciones, whatever. Décima séptima, se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechas por gobiernos anteriores, bla, bla, bla. Décima novena es donde menciono sobre la que no tiene sin corrección del Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero de 1983 de la tierra ejidal, bla, bla, bla. Y ahora sí, es la vigésima. Esta última fracción es la vigésima. Perdón por ese detallito. El Estado promoverá las condiciones para el Estado rural integral con el propósito de generar empleo, garantizar la población campesina y bienestar y participación, incorporación del desarrollo nacional, fomentará la actividad agropecuaria forestal para el óptimo uso de tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación, asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear, organizar la producción agropecuaria y su industrialización, comercialización, considerándolas de interés público, el desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior. También tendrá entre sus fines
que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos de la ley, que la ley establezca. Bueno, gente, vamos a poner una super pauta a mi audiolectura, ya que pues prácticamente me quedé bien clavado. 1 hora y media es anormal para mí en una sola audiolectura. Eh, bueno, vamos a poner, como les decía, esa pauta a la audiolectura, pero no obstante agradecer su compañía, e invitarles a que se sigan suscribiéndose a mi canal y también visiten las redes sociales disponibles para todos ustedes. Y también, si les gusta la música de fondo, les dejo los enlaces a los canales disponibles para todos ustedes. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente. Y recuerden, yo soy Traxbook, compartiendo la audiolectura con ustedes. Saludos a todos. Sale Yamalaya. Vámonos.